tema todavía que permanece en la agenda y en las consecuencias, todo lo sucedido ayer, que no por previsible deja de ser menos grave en algunos casos y las consecuencias que todavía en algunos casos estamos viendo. Recordemos brevemente, digo, ya más de uno, debe haber muy poca gente o muy pocos que realmente no están al tanto de esto, que nos llevó toda la tarde ayer en el caso de la marcha de todos los miércoles por los jubilados, porque había mucho, che, no son todos jubilados. Y no, hermano. No. Claro, pero la idea es por los jubilados, siempre las marchas en Argentina por distintos reclamos se dieron de esa manera. Y acá estamos viendo algunas imágenes. Qué bronca, en serio, Adrián, ¿no? Bien lo marcabas vos, pero qué bronca que me da cuando periodistas, ¿no? Que están afines al gobierno de turno salen con esa chicana, ¿no? Sí. De no todos eran jubilados, ¿no? Sí, porque lo he leído. No. O cuando estás en el café con un amigo que por ahí es más afín a este gobierno también y te sale, viste, con esa explicación de lo que ellos vieron a través de la televisión, ¿no? No habían muchos jubilados. Claro, pero pudiendo entrar por otro lado si querés, pero a lo que vamos que los reclamos y las marchas se conforman de esa manera. O sea, encima estamos hablando de la tercera edad, después de lo que pasó, obviamente van a ir acompañados por sus hijos, por familiares. Claro, como si fuera que esas personas no tienen una vida, digamos, sí, ¿no? Por gente suelta. Después la respuesta más sencilla tal vez es, fíjate lo que tiene que ver con, en algún momento todos vamos a llegar a ser jubilados, va por ese lado, y el reclamo, bueno, tiene que ver con lo que también conversamos acá con respecto a la pérdida del poder adquisitivo, que es bastante, ¿no? Se ha congelado la mínima y el bono se ha congelado, mejor dicho, casi en promedio un cuarto se perdió de los ingresos en el año 2024, y también hay un cálculo que se hace como una canasta básica de jubilados, alrededor de 65.000 pesos por jubilado en cuanto a la quita de medicamentos, que formaba como una especie de salario indirecto. Los medicamentos gratuitos que se han acortado fuertemente. Ese es el origen de los reclamos que se vienen realizando ahora con más fuerza, y una ciudad que seguramente te habrá pasado pensarlo, de cómo le explicás, por ejemplo, un turista, como tantos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En esa zona o en el microcentro, de la capital de un país. Sí, estoy en Kiev o en algún conflicto, porque realmente un despliegue de recursos muy grande, había mayor cantidad de fuerzas de seguridad, tanto policía federal, policía de la ciudad y gendarmería. Bueno, un despliegue, y esto hay que decirlo, ¿no? Que comenzó en horas de la madrugada del día miércoles. O sea, que Buenos Aires, la zona de Congreso, digamos, ahí en Buenos Aires, el miércoles amaneció ya prácticamente de esa manera, ¿no? Sí, de cómo después pudimos ver todos a través de los medios de comunicación, ¿no? De los distintos canales de televisión que cubrían todo lo que sucedía en las afueras del Congreso, ¿no? Y cómo vallaron, digamos, todos los accesos al Congreso, ¿no? Sí, e incluso desde una postal, que hay que irse bastante más atrás para recordar algo así. Esto que nosotros hacíamos una pequeña parodia al inicio sobre las pantallas advirtiendo que se reprimirá cualquier tipo de protesta con violencia, y por los altoparlantes de los transportes públicos. El tren, por ejemplo, las estaciones de tren, Constitución, estaba muy, muy fuerte eso, y también el cacheo en colectivos o a quien quería abordar un tren, de la policía pidiendo identificación y hacia dónde uno iba. La mayoría iba a trabajar, otro iba o sea, era una requisitoria propia de otra época. Y después lo que vimos fue... De una época a la que no queremos volver. Sí, ¿no? sí, realmente por eso constancia de ese tipo en democracia es difícil de encontrar algún antecedente. Eso fue por un lado lo que veíamos, y los reclamos, la cuestión de miseria.
Por eso, para no olvidarnos nunca del origen del reclamo, y te acordás que hubo el año pasado, esto no hay que dejar, sobre todo por lo que pasó adentro del Congreso, me parece, no hay que dejar de mencionar que el año pasado bloques opositores lograron modificar la ley de movilidad jubilatoria para que se recupere algo del ingreso, y también habían puesto un bono pequeño, muy pequeño, de 15.000 pesos, que el presidente de la Nación vetó esa ley y el veto se sostuvo. Y quienes fueron partícipes de apoyar el veto fueron invitados al día siguiente, ¿te acordás?, a comer un asado en Casa Rosada. Sí, recuerdo. De festejo. Bueno, eso es parte de lo que pasó y que se repite ahora con la aceleración de la fragilidad financiera del país, que obligó a salir corriendo nuevamente. Es como nosotros vemos. ¿Cuántas veces viste esta película vos? Muchísimo. Otra vez al FMI, corriendo a acordar cualquier cosa. Sí. Porque, y esto no es una valoración. Otra vez pidiendo auxilio, digamos, Sí, ¿no? al último. Vamos a poner el contexto por si quedan dudas. El FMI es el prestamista en última instancia. Es como que vos tengas una deuda y necesites plata y no tengas los canales habituales para poder pedir un préstamo. Se entiende. Y pidas a alguna persona del barrio de manera que se dedica a algunas cosas no muy claras y te pone otros condicionantes que un banco, ¿no? O que alguna empresa financiera. Todo mucho más turbio. Sí, y que te va a condicionar en el sentido de que ¿para qué vos vas a gastar esa plata? Porque yo quiero que me devuelvas. Entonces, y en muchos casos terminás pagando el doble, triple, digamos, porque... esa es una de las características. En este caso, la particularidad que tiene es que se aprobó, el gobierno primero lo hace por decreto, decreto de necesidad y urgencia. Se autoriza el presidente a sí mismo a tomar deuda y manda para que se evalúe el DNU en la Cámara de Diputados de la Nación. Hasta ahí vamos bien. Lo que tiene la diferencia de la Cámara, Chapa, de los DNU, digo, es que con esto es una ley, hay que decirlo, que debería modificarse, una ley de 2006, motorizada, gobierno Néstor Kirchner, motorizada por Cristina Fernández. Es una ley muy floja porque te permite mantener un DNU con la aprobación de una sola Cámara. Es decir, que la Cámara de Senadores no tiene nada que hacer en este caso para graficarlo. Vamos a poner otro ejemplo. Es más fácil gobernar así por DNU. También la Corte Suprema no ha dicho nada de ninguno de los decretos de mi ley. Sí, no se han expresado. No, nada. Están en reyertas internas, luchas de poder. Digo, te termina siendo más fácil gobernar por DNU que sacar una ley que necesitas las dos cámaras que te aprueben un proyecto, ¿no es cierto? Sí. Bueno, llegamos a esa contradicción. Lo que vimos en el Congreso fue una aprobación de un decreto que no sabemos. Esto es cierto, no sabemos. Hay un solo dato que se registró esta tarde a la agencia. Ahora vamos a tocar un tema también que me acordé de vos. Una de las agencias económicas más importantes del mundo, una de las Biblias ortodoxas, si queremos decirlo, la agencia Bloomberg de noticias económicas, tuvo la confirmación del presidente Milei de que a mitad de abril se va a cerrar el acuerdo. Es decir, todavía no está cerrado y no conocemos ningún dato en cuanto a el monto del préstamo, el cronograma de desembolsos, cuándo serían los pagos, tanto los pagos de intereses, de capital, el destino de los mismos. El gobierno dio a entender una cuestión que es para cancelar unas letras del Banco Central, pero el fondo tiene también otras preocupaciones siempre, como decimos, vemos que día a día Argentina pierde reservas internacionales y el fondo lo que busca es lo contrario, que se acumulen para poder tener la capacidad de que el país le pague. Entonces hay que ver si permiten que la estrategia de Caputo de mantener el dólar planchado de esa manera. Son las discusiones y son las incógnitas que los diputados tampoco conocían cuando votaron ayer. Votaron favorablemente con 129 votos positivos. ¿Cómo votaron los misioneros? Sin grieta. Sin grieta, la tierra sin mal, sin grieta.
tanto del Frente Renovador como de la UCR, como la señorita, no sé si señorita o señora, Florencia Clipauca, que pertenece formalmente a La Libertad Avanza. Los 7 representantes misioneros votaron a favor del acuerdo con el FMI. Bueno. Y también vimos algo ya que comentamos la semana pasada, escenas de otro tipo de parlamento, y creo que va a ser la lógica, como el parlamento paraguayo, el parlamento peruano, gritos. Esto escuché por hubo un megáfono. Yo escuché por los pasillos esto, ¿no? Con respecto a los votos de los representantes del pueblo misionero, ¿no? Y bueno, ¿qué quieren? Si en Misiones ganó La Libertad Avanza. Claro. ¿Por qué ahora salen y quieren decir de que nosotros nos aliamos con La Libertad si en realidad nos debemos al pueblo? Y el pueblo votó en Misiones y eligió a la alianza. Es cierto ese razonamiento. La cuestión es que ahí, sí, porque lo escuché varias veces, claro. Pero pareciera que, bueno, la aprobación acá del presidente Milei es del 100% y el drama para todos es que no hay una representación que diste de quien no votó al gobierno, porque no es que fue 100-0 acá en la provincia. Claro. Entonces quedó complicado. Digo, los representantes de la provincia en eso no difieren cuando hacen sus votos. Así que ese es el panorama. También hubieron ausentes de última hora, otro de votos justamente de que el único, dos bloques opositores, que se Unión por la Patria y el FIT, el Frente de Izquierda. Igual fue una sesión bastante caldeada, ¿no? Sí, por eso con muchos insultos, sí. muchas agresiones verbales. Un megáfono. Megáfono, bueno, cuando ni bien comenzó la sesión, digamos, era insostenible, digamos, porque nadie dejaba hablar a nadie, ¿no? Sí. Esa creo que era como el leitmotiv de lo que iba a ser la sesión de la jornada. Esa tónica me parece, como te decía, que se va a mantener ya. Y lo curioso es que se sigue esto, porque, repito, estamos a ciegas. En esto no hay mayor precisión de una cuestión muy importante. No es que se votó una declaración de beneplácito. Esto cuando nuestro querido Lorenzo y compañía estén grandes, va a seguir, vamos a seguir pagando. Esta deuda. Pero fíjate que le había pasado a nuestro operador, el señor Cristian Frígola. Es como que nunca aprendemos, ¿no?, de nuestros errores. Encima, ¿es para qué? Digo, no, hablo de todos los argentinos, no aprendemos, parece, ¿no? Pero de lo más llamativo es que el presidente, unos tweets que hace poco, acá lo que estamos viendo es un intercambio que tuvo el presidente Milei en el año 2019. Saquemos los insultos, si querés leerlo, pero porque lo importante es el contenido. Bueno, vamos a contextualizar quién es Gastón Remy, Adrián. Sí, acá no sé si era con... No lo vi, no sé, no lo ubico precisamente, no sé si es con un intercambio con un... Es con un ciudadano, un usuario, ¿no? Dice, extraños liberales argentos, @ Javier Milei, ¿no? Apunta a cerrar el Banco Central Argentino, ¿no? Cuna de estafadores, sin embargo, avala al Fondo Monetario Internacional, una institución que sostiene a los bancos centrales en el mundo y que en las semicolonias garantizan el saqueo financiero. ¿Qué diría von Mises al respecto? Uno de los economistas de cabecera de presidente. Exacto. Y responde Javier Milei. Yo soy Milei, vos sos... Dale. Pelotudo atómico. ¿Me podés citar dónde he apoyado al FMI? Un invento de Keynes, aunque ganó la posición de White, Estados Unidos. Y ahí Gastón, ¿no? Que vengo a hacer yo, Adrián, te responde. Vos estás por romper el acuerdo que hizo Macri con el Fondo Monetario Internacional. Y respecto a la FED, ¿también exigiría su cierre? Idiota. En mi mundo no existe el FMI. Y si yo fuera gobierno, no hubiera caído en el FMI porque propuso un ajuste consistente y a otra velocidad.
leer PEC. Así es que, pedazo de pelotudo atómico, subnormal, revisá lo que escribo antes de opinar de lo que digo. ¿Escuchaste, viejo? No, pará, Adrián. Salimos de personaje. Salí del personaje, por favor. A lo que vamos con esto. Adrián. ¿Viste, Cristian? Fuera de aire después hablamos, Adrián. Sí, sí. Te salió con muchas ganas, parece que me lo querías decir. Sí, lo tenía ahí atragantado. A lo que vamos es que bien, ¿no? Cómo se expresa el presidente. Sí, pasa que lo tengo muy, muy estudiado. Ahí está. Si caes en el FMI porque se acabó el financiamiento voluntario, dejemos de lado, vamos a poner un manto de paz. Forro subnormal, no. Tremendo. Hay mucho testimonio en Chapa también. ¿De dónde? ¿En dónde estaba cuando estaba? Estaba en la tribuna. En la tribuna, claro. Che, escúchame, Forro digo, estimado amigo, a lo que voy es que hay mucho archivo del presidente en contra del FMI, del vocero presidencial, que también hoy se sacó con un periodista en su habitual rueda de prensa. Bueno, Adorni no viene teniendo buenas semanas. Que le recordó un tuit también donde decía que el fracaso de un país se grafica cuando va al Fondo Monetario Internacional. Ahí el país fracasó y le dice, ¿hay algún tipo de...? Bueno, y ahora me gustaría que nos expliques o que contextualices un poco qué quiso decir el ministro Caputo, ¿no? A mí mucho las comparaciones no me gustan, pero cuando, nos comparaban en otros tiempos que vamos camino a una Venezuela y ahora vamos camino a Perú. O somos la nueva Perú. Que vos dijiste, vos sabés que me hacés pensar en esa entrevista, una entrevista que no le funcionó luego en la ronda bursátil del día de ayer, por el hecho de que no dio precisiones. O sea, empezó a balbucear, no hubo ninguna precisión, y eso no cayó del todo bien porque a los mercados, a los inversores y demás. Y en un momento cierto, porque hubo tanto que se habló sobre el acuerdo, ¿no? Esto que hay, y pasó un poquito de costado eso que dice, estamos yendo a un país, en otra época ciertos sectores veían como una admiración, como destino a ir hacia los países de Europa Central, ¿no? Alemania, Francia, por supuesto los Estados Unidos, ¿no? Y ahora hay elogios desmedidos hacia Paraguay, hacia Perú. Dijo que estamos yendo a un país como Perú, por la estabilidad macroeconómica se refería. Y puso un ejemplo de que Perú tiene una institucionalidad muy frágil. Los presidentes duran muy poco. Hace unos días comenzó el juicio al presidente Castillo, que gobernó durante poco más de un año y que hoy está preso. La presidenta de facto, Dina Boluarte, continúa. Muchas veces el presidente Alan García hace unos años se suicidó. Esa es la institucionalidad de Perú, pero no se mueve el tipo de cambio, las variables macroeconómicas, y eso es lo que deseable de Luis Caputo, un país hermano, por supuesto, de que hay mucha conexión entre Argentina y Perú, pero Perú un país de migrantes, donde tenemos una informalidad laboral muy alta, y ese es el destino que soñado por Luis, por Toto. Y quien está hoy al frente, ¿no? de Perú parece que le quiere dar pelea a esa fragilidad o a esa inestabilidad institucional, ¿no? Porque salió con todo el garrote, ¿no? Justamente. Porque eso hay que decirlo, ¿no? Contarlo también. No sé si él se refería a ese... No lo dijo también. Fue una entrevista que viste cuando decís, che... yo no debería, ¿viste? Nos ha pasado a lo largo a todos. Sí. No debería haber hecho eso. Claro. Me parece que cuando habrá terminado, corte. Terminó la nota. ¿Para qué? Porque lo que está pasando, esto es de actualidad, de extrema actualidad, lo que mencionás es una especie de estado de sitio en la zona de Lima y alrededores por una extrema violencia ligada a grupos sicarios. Hay muchos homicidios por encargo,
Se ha puesto muy compleja la situación. Sí, muy compleja, aparte. Esto es de ahora encima. Hablan de, no sé si, viste que uno a veces, cuando no tiene el remedio para muchas cuestiones, digamos, hablando ya no en el plano político y económico de este país, como Perú y como el nuestro también, tenés que buscar, ¿no? Como los enemigos para justificar alguna de tus acciones, digamos, ¿no? Y a mí me parece que por ahí está yendo Perú, ¿no? Bien mencionaba vos, viste, el tema de sicario, la violencia muy desmedida en el último tiempo, ¿no? En este país, que ha aumentado sobre todo, abismalmente. Y ellos aprovecharon ahí como para decir de que tienen mucho miedo de que sea un golpe de Estado, digamos, ¿no? Sí. Que no digo que no esté, pero tampoco hay que, ¿viste? Lo que creo en el caso, sin ser un experto en la materia, es que también nace de una cuestión, ya no fue, digo, la actual presidenta no fue electa en elecciones, no es lo mismo que algún otro tipo de golpes o intentos en otros lugares o en otros momentos históricos. Igual ella está muy cómoda en el cargo. Sí, lo ha declarado y mencionado en distintas oportunidades. Pero no fue un ejemplo feliz lo del ministro. No. Porque después, por supuesto, al no hacerlo en el momento, la aclaración siempre es bastante más débil que la declaración original, ¿no? Entonces, él te puede decir por la parte macroeconómica, pero no fue el mejor ejemplo justo en este momento del país, nuestro país vecino.